Señoras, señores, amigos del CSDEN, bienvenidos una vez más al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional a través de nuestro canal de YouTube. Hoy, en nuestra continua tarea de difundir la cultura de seguridad y defensa, les proponemos la presentación de un libro. Es un libro muy original, es un libro que está escrito en inglés y que está escrito por 5 almirantes europeos, uno de los cuales tenemos el privilegio de que nos acompañe y les presentaré a continuación. El libro está titulado Europe and the Sea, A Continuing Story, y ha sido escrito por el almirante Anthony Dimmock del Reino Unido, el almirante Luftfeld de Alemania, el almirante Patrick Ebrard de Francia y el almirante Ferdinando Sanfelice di Monteforte de Italia, además del almirante Fernando del Pozo, que nos acompaña y les presentaré a continuación. Ellos 5 constituyen el think tank White Pens International, que es la organización que está detrás de la producción y la publicación de este libro. El libro fue editado y publicado el año pasado y está estructurado en 4 partes. La primera nos hace una semblanza histórica de lo que ha sido el mar y Europa a través de los siglos. En la segunda parte trata de cómo en Europa se organizan las actividades que están ligadas al mar. La tercera parte trata de las estrategias europeas con respecto a los mares que la rodean. Y en la cuarta parte hay un reflejo de las marinas europeas y un futuro cuestionado entre la continuidad y el futuro. Para hacer la presentación de esta obra, además del almirante, nos acompañarán 2 expertos, uno en materia histórica y otro en relaciones internacionales, y paso a continuación a presentarle a todos ellos. En primer lugar, el almirante retirado Fernando del Pozo. Él egresó de la Escuela Naval Militar en el año 1966, tuvo una dilatada carrera en la Armada que incluyó los mandos de 3 buques, el patrullero Cadarso, la corbeta Diana y la fragata Victoria, además del mando de la 41 Escuadrilla de Escoltas. Estuvo al mando de la Fuerza Naval Permanente de la OTAN entre los años 97 y 98, siendo el primer militar español que mandó una fuerza de la OTAN. En tierra ha estado destinado en la misión española en Washington, en el Comité Militar de la OTAN en Bruselas, en el cuartel general de la OTAN en Oeiras, en Portugal, y en 2004 fue elegido director del International Military Staff en Bruselas, ha sido el primer español hasta ahora que ha ocupado este importantísimo cargo en la Alianza. Es autor de numerosos artículos sobre temas relacionados con la seguridad de la defensa y la mar. Almirante, muy buenos días, bienvenido al CSDEN y para nosotros es un honor que nos puedas acompañar en esta presentación. Muchas gracias. Nos acompaña también el profesor Florentino Portero Rodríguez, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y es también doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Dirigió la Casa Sefarad de Israel, dependiendo del Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, hasta el año 2013. Es investigador del Real Instituto Elcano y del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y es uno de los fundadores del Grupo de Estudios Estratégicos GES. Ha sido profesor visitante en el Center of Contemporary Spanish Studies of Queen Mary and Westfield College en Londres y en la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. Actualmente dirige el grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria y su máster de Acción Política. Colabora en diferentes medios en cuestiones de política internacional, entre otros, pues Televisión Española, Telemadrid, Libertad Digital, Cadena COPE y el diario ABC. Florentino, profesor, bienvenido a esta tu casa. El profesor Portero es colaborador habitual también del CSDEN, así que siéntete como en tu propia casa, que así te consideramos nosotros. Muchísimas gracias, mi general. Y por último, les presento al vicealmirante don Marcial Gamboa Pérez Pardo, vicealmirante de la Armada. Él egresó de la Escuela Naval Militar en el año 1983, es especialista en submarinos y armas submarinas y diplomado de Estado Mayor. También mandó 3 buques de la Armada,
el dragaminas Miño, el submarino Narval y la fragata Navarra. De sus destinos en tierra destaca el mando de la Escuela Naval Militar y la dirección de enseñanza naval ya en el empleo de contraalmirante. Como vicealmirante estuvo al mando del Arsenal de Cartagena y posteriormente fue el director de mantenimiento de la Armada. Y en la actualidad es el director del Instituto de Historia y Cultura Naval. El almirante también es un habitual colaborador del CSD, no solo en materias relacionadas con la historia, sino también en materias relacionadas con el liderazgo. Así que, almirante, igualmente, bienvenido a la casa y siéntete como en tu propia casa. Es un placer para nosotros recibirte aquí también. Muchas gracias, mi general. Muy bien, pues como es lógico pensar, el almirante del Pozo, al ser uno de los autores, nos va a hablar de cuestiones que están directamente reflejadas en el libro, y yo lo que le voy a pedir al profesor Portero y al almirante es que les voy a ir haciendo preguntas y que nos reflejen pues sus opiniones desde el punto de vista histórico, en el caso del almirante Gamboa, y desde el punto de vista de lo que son las relaciones internacionales y la complejidad que reviste el mundo que estamos viviendo hoy en día. Sin duda serán cuestiones que les van a interesar a todos ustedes. Pues sin más preámbulos, yo voy a comenzar preguntando al almirante del Pozo. La primera pregunta es obligada y se refiere, pues esto es un libro que está producido de forma un poco coral, si me permiten la expresión, por 5 almirantes. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Qué dificultades encontrasteis para coordinar las diferentes partes y la estructura del libro, almirante? Muchas gracias. Pues sí, efectivamente sería una larga historia contar cómo llegamos los 5 a colaborar en esto, pero en los elementos básicos es que en el año 2009 la Agencia Europea de Defensa, la EDA, quiso conseguir un almirante retirado que hiciera un trabajo de investigación entonces sobre seguridad marítima. Entonces nos presentamos los 5, cada uno por su nación, y esto curiosamente la EDA decidió cogernos a los 5. Como ya varios de nosotros nos conocíamos, pues la cosa fue muy bien y realmente enseguida nos dimos cuenta que trabajábamos muy bien juntos, y efectivamente hemos estado 11 años haciendo estudios para la EDA y para otras organizaciones de la Unión Europea, como el External Relations Service y otros, y hemos hecho muchos estudios que han gustado y todo eso, pero en todos ellos había un tema permanente, que era, nosotros éramos conscientes de que en la Unión Europea, en Europa, no solo en la Unión, no me refiero solamente a las oficinas de Bruselas, en Europa hay lo que se llama en inglés sea blindness, hay ceguera naval. Los asuntos navales realmente no llegan al alma de las naciones europeas, ni ciertamente a las de la burocracia de Bruselas. Y así que cuando, 11 años más tarde, justo cuando comenzó la pandemia, empezaron a escasear los encargos y vimos que ya no había mucho interés en ello, pues empezamos a pensar en liquidar White Spence International. Y entonces, como traca final, por decirlo así, decidimos escribir un libro en el que se reflejara nuestra preocupación por la sea blindness. Entonces el libro, obviamente lo íbamos a hacer entre los 5. Lo habitual en un libro así, que se hace entre varios autores, es que cada uno haga, con un tema común, pero cada uno haga un capítulo o una parte del libro. Y así empezamos. Pero yo, que era el editor, me di cuenta que había un enorme solape. Y entonces, en un momento determinado, les propuse a mis colegas que lo hiciéramos mezclado. Y efectivamente así lo hemos hecho. Y en las varias partes del libro que el general ha descrito, en todas ellas contienen la pluma de todos nosotros. Así que efectivamente es coral, pero es una coral muy integrada. Y esa es la historia del libro. Muy bien, muchas gracias. El libro precisamente comienza con un repaso de los aspectos históricos que han ligado a Europa con la mar. Y se remonta muy atrás, se remonta realmente a la Edad Antigua. Yo quería preguntarle al almirante Gamboa, y lógicamente sin ser demasiado exhaustivo sobre esto, porque no tendríamos tiempo para contarlo todo, desde tu punto de vista, almirante, ¿cuáles son realmente aquellos hitos o momentos más importantes en los que la historia de Europa ha estado
relacionada con la mar y que ha sido decisiva este entroncamiento con la mar. Muchas gracias, general. En primer lugar, también muchas gracias por denominarme experto en historia, que la verdad es que estoy muy lejos de ser experto, pero sí es verdad que llevo 2 años ya en el instituto, también con el museo, y bueno, he tenido esta oportunidad, ¿no?, de poder bucear un poquito más. Luego también al almirante del Pozo por la oportunidad que me dio al venir a verme, darme el libro y disfrutar del libro. Que además, como ha dicho el almirante, se ve claramente, y yo así lo admiro, de hacer esa labor de conjunción, que además creo, a lo mejor el almirante oirá, que se ve su mano detrás. ¿Y por qué voy a decir esto? Y no quiero barrer para casa, porque se ve claramente que los principios, bueno, aparte de los principios, hasta que ya cuando nos metemos a partir del siglo XIII, XIV, XV, pues tenemos que estar muy orgullosos de ser españoles y de lo que hizo España. Portugal también, pero luego acordaros que España y Portugal se juntan y están 60 años, ¿no? O sea, que fue lo que fue la monarquía hispánica y lo que fue la expansión, pues fue realmente asombroso. Sin quitarle mérito, por supuesto, en esos siglos a las exploraciones inglesas, francesas y holandesas, que también reflejan, yo decía almirante y sus colegas, ¿se entiende?, en el libro, pues por la costa este de Canadá y posteriormente el Pacífico, realmente fue así. Pero es que el resto fuimos los españoles y los portugueses, y mayoritariamente luego los españoles. ¿Por qué? Porque hay 2 hitos claves, ya puesto, entrando un poco en la materia: el descubrimiento de América y la vuelta al mundo, porque eso fue realmente la primera globalización, y fue quizás, si me apuráis, el abrazo del mundo, porque ya había llegado Vasco de Gama a la India, y con lo cual fue realmente el abrazo del mundo. Y eso tenemos que, permitirme la expresión, sacar pecho. Luego hay otra serie de hitos, pero aquí quiero significar otro punto, que también el almirante ahora me lo ha puesto otra vez, me lo ha refrescado con lo de la ceguera. Para entender la historia de Europa hay que mirar al mar. Para entender la historia de España hay que mirar al mar. Y cuando esos distintos reinados, monarquías, cambiaron su percepción y tuvieron esa percepción naval, es cuando realmente se expansionaron. Así, si nos remontamos en España, y permitirme que particularice, el reino de Castilla, bueno, Aragón desde luego desde el principio, así le fue de bien, pero Castilla ya, aparte que tenía una manera, porque realmente operaba en el norte, pero bueno, cuando Fernando III tiene ese cambio de percepción, pues poco después cae Sevilla, Bonifaz, etcétera. No quiero alargarme porque tengo poco tiempo, pero los reyes católicos lo vieron clarísimo, y fue una expansión del reino sin precedentes. Podemos ahora citar a Vasco de Gama con la llegada a India, podemos citar a Bartolomé Díaz con la llegada, cuando se lanzan a la mar, a esa mar tenebrosa que describían, donde, en fin, que realmente desconocida, y estos salieron porque vieron que era la manera de expandirse, y llegó al Cabo de la Esperanza, y luego las exploraciones españolas, pues a lo largo de la costa americana, bueno, es realmente impresionante. ¿Para qué decir, siguiendo años más para adelante, pues cuando Urdaneta descubre el tornaviaje, y realmente es cuando ya hacemos lo que es una verdadera globalización, ¿no? O un detalle que a lo mejor pasa a veces desapercibido de lo que era la monarquía hispánica, de cuando en el 1571 estamos aquí librando una batalla que podríamos hablar que se llama la batalla decisiva de Lepanto, y al mismo tiempo estaba Legazpi fundando, en las antípodas, fundando la ciudad de Manila. O sea que, en fin, yo creo que vamos viendo hitos y es realmente asombroso, ¿no?, lo que esta gente hizo. No puedo más que coincidir contigo, almirante. Y un punto que ahí el almirante destaca, digo cuando particulariza el almirante, pero se entiende que es el equipo, ¿no?, que efectivamente al final hace un balance y dice, vale, 15 y 16, Portugal, España. 17, vamos a dejarle, cuando fuimos perdiendo la Marina, y hago la última reflexión con esto. Francia, Holanda, Inglaterra. Siglo XVIII, claramente la prepotencia inglesa. Que claramente el Marqués de la Ensenada lo ve y dice, vamos a construir barcos, vamos a hacer una marina que unida a la francesa podamos neutralizar a la inglesa, y un ejército que unido al inglés pueda neutralizar al francés. Lamentablemente y permitirme la expresión, se lo cargaron años después, si no nos hubiera ido mucho mejor, y así construimos lo que construimos. Pero cuando perdimos esos barcos, cuando los abandonamos, es cuando perdimos realmente todas nuestras provincias. Con lo cual, pues a donde quiero llegar, a esa necesidad de tener esa visión marítima para poder, que hoy como ayer y en el futuro, ¿no?, poder crecer. A pesar de esta ceguera, perdona, sí, almirante. No, me gustaría apostillar que a pesar de esa rivalidad marítima europea, los 5 no nos hemos peleado en ningún momento, mientras no ha habido ninguna discusión. Y así se ve en el libro, almirante, por eso digo que ese es el mérito principal que tienes. O sea, ahí se ve claramente, digo, ¿cómo han conseguido?
perfectamente. Está bien. Yo te iba a preguntar, a pesar de esta ceguera marítima de Europa que mencionabas antes, yo quería preguntarte, porque el libro sostiene la tesis de que fue Europa quien descubrió el mundo y no el mundo el que descubrió a Europa. ¿Qué nos puedes apuntar sobre esta idea? Que no puedo estar más de acuerdo. Desde a mis modestas palabras, o sea, está claro, una cosa es llegar, y permitirme llegar y tocar, como dicen, hay asentamientos, parecían vikingos y no sé qué, que habéis oído. Eso es llegar, descubrir es mucho más, descubrir es llegar y volver, y luego llegar y asentarte y crear pues asentamientos, luego ciudades, establecer ya los lazos culturales, religiosos, sociales, políticos, etcétera. Y eso es lo que hizo Europa. Y ya permitirme un poco, como decía, hablar de mi libro, España, que además ahí nos destacamos, nos diferenciamos en que no solo hacíamos eso, sino que creamos el sistema de los virreinatos, que eran al final provincias españolas cuyos habitantes tenían los mismos derechos. Y eso tenemos también que decirlo con la cabeza muy alta. Efectivamente, esto da pie para hacer un nuevo programa precisamente sobre España y el mar, y a lo mejor es una idea que podemos trabajar. Estupendo. Pero, en fin, no quiero derivar del tema que nos ocupa hoy, que es el libro. El libro, en su segunda aporta una serie de detalles sobre proyectos en diferentes ámbitos, en cómo se organiza Europa en relación con el mar, no solo en el ámbito de la seguridad, sino también de la construcción naval, del tráfico mercante y otra serie de cosas. ¿Nos podrías, Almirante, aportar algunos detalles sobre estos aspectos? Pues sí, efectivamente, esto en nuestra ambición de tocar todo lo que sea marítimo y pertenezca a Europa, nos hemos metido con algunos de los proyectos que están en curso o que han estado en curso recientemente. Y tengo que decir que el único que me viene a la cabeza que ha sido un éxito, participamos nosotros también directamente en él, fue la creación del CISI, el Common Information Sharing Environment, que es un sistema, no es un sistema, ni un sistema de sistemas, es un conjunto de protocolos por los cuales todas las naciones marítimas europeas intercambian datos pertenecientes a seguridad marítima. Cada uno puede tener su sistema electrónico que sea, pero la cuestión está en los deseos de compartir esos datos que hasta ahora no existían, con muchos otros sistemas anteriores, algunos ambiciosos que había, pero no existían. Y la clave fundamental, además, esto tengo que decir que la aportamos nosotros, porque fue el sustituir el antiguo paradigma de need to know, necesidad de saber, por el nuevo paradigma de responsibility to share, de la responsabilidad de compartir. El need to know, como paradigma de intercambio de información entre agencias de seguridad, originó, entre otras catástrofes, el que no se pudieran parar los atentados del 11 de septiembre del 2001, porque hoy sabemos que muchas agencias policiales y de inteligencia americanas tenían datos suficientes para haber detenido a los responsables, pero no compartían los datos, porque la necesidad de saber hacía que primero tienes que estar seguro de que el otro realmente lo necesita. El resultado neto es que casi nunca se comparte. Lo que nosotros hemos propuesto, y está en el corazón del CISE, es la responsabilidad de compartir. Uno tiene que compartirlo a menos que se demuestre que no debe hacerlo. Esto todavía no se ha... esta organización, el CISE, es la primera que yo tengo noticia, al menos en Europa, desde luego, estoy incluyendo las organizaciones policiales no marítimas, es la primera vez que este medio, este sistema, este paradigma, esto se ha puesto en funcionamiento. Y estoy particularmente orgulloso de que hayamos contribuido a ello. Ese es uno de los proyectos. Otros están teniendo menos éxito. Hubo un debate hace unos años sobre si Europa necesitaba un guardacostas, un servicio de guardacostas. En Europa hay aproximadamente unos 100 servicios de guardacostas. 100, me parece increíble. Pero, en fin, tampoco puede ser muy increíble porque en España tenemos cerca de media docena. Tenemos el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el de Aduanas, el SASEMAR, la flotilla de la Junta de Galicia,
Y, por cierto, la Armada actuando en nombre del Ministerio de Agricultura para vigilancia de pesca, y alguno más que me dejo en este momento. Así que en Europa hay unos 100. Entonces vino el debate de hacer un servicio de guardacostas. En Estados Unidos, tengo que recordar, hay un solo servicio de guardacostas que hace todo eso y más, solo uno, en todos los estados, en todas las costas, y hace de salvamento, de aduanas y de policía y de todo lo que es necesario. Y nosotros deberíamos tener algo así en Europa. Esto se debatió y el resultado neto fue que el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lo que hizo fue darle competencias marítimas al entonces ya existente Frontex, de Servicio de Fronteras, con lo cual lo único que ha conseguido es poner otro más en la lista esa de unos 100, ahora serán de 101. Esto es un proyecto que no ha llegado muy lejos. Hemos querido también, y lo debatimos ampliamente, citando el ejemplo de que la industria aeronáutica está muy bien consolidada en Europa con Airbus, que, sobre todo en el campo civil, no tanto en el militar, pero Airbus no cabe duda que es una consolidación de todas las iniciativas nacionales, esto de aeronáutica, de casi todas al menos. En el ámbito naval es desastroso. Tenemos en Europa se producen entre los años, en un transcurso de media docena de años, hace poco, se produjeron, se entregaron, me parece que fue algo así como 80 barcos de guerra, la mitad de los cuales eran para exportación, lo cual nos dice que el mercado es pequeño y la competencia muy grande, competimos unos con otros, no hay manera de consolidar. Tenemos en Europa tenemos 39 clases de fragatas y destructores, en Estados Unidos hay 4. Clases, no digo barcos, sí, sí. Todos diferentes. Y ese es un aspecto en el que hemos estado alertando mucho, pero no se ha conseguido avanzar. Yo no logro entender por qué la industria marítima no se pone más de acuerdo. Todos compiten entre sí por el mercado exterior. Y bueno, habría una larga lista de proyectos, otro más ambicioso, que ese sí ha tenido éxito, pero es solamente en parte es marítimo, que es el Galileo. Es mucho más potente que el GPS y tiene además una parte reservada a salvamento, que es la parte más marítima. Pero otros proyectos están en curso, pero no se les ve llegar a buen fin todavía. Muchas gracias, almirante. Cambiando un poco de tercio, pero muy relacionado con lo que decías, ¿no? Hablabas de esa combinación de esfuerzos y coordinación entre las diferentes naciones europeas, en particular en el ámbito de la seguridad y en concreto de las marinas europeas. El libro mantiene pues esa necesidad de coordinación, tanto en el ámbito de la OTAN, aquellas que son miembros de la OTAN, como de la Unión Europea. Acabamos de aprobar el documento de la brújula estratégica el día 21 de marzo en el ámbito de la Unión Europea, que es un documento muy ambicioso en materia de defensa y por lo tanto en el ámbito naval, en el ámbito marítimo también. Entonces yo quería preguntarle al profesor Portero cuál es el papel, teniendo en cuenta lo que ya sabemos que pone el documento, cuál es el papel que debe jugar realmente la Unión Europea como un actor en el ámbito marítimo, como un actor único, digamos, en el contexto internacional. Muchas gracias, general, por la pregunta, por la invitación, y permíteme antes felicitar al almirante Fernando del Pozo por este libro fantástico, que realmente nos ayuda a tener una visión muy integrada de lo que ha sido el papel de Europa en el mundo. Entrando ya a responder a tu pregunta, hay dos visiones que responden a dos perspectivas, la perspectiva práctica, la perspectiva teórica, que podríamos trasladar a cómo lo ven los funcionarios europeos, cómo lo ven los ciudadanos y los políticos de cada una de las naciones. Empezando por el principio, desde un punto de vista práctico, tenemos un mercado único, tenemos una moneda única, vamos camino de tener una política fiscal conjunta. El mundo nos ve como una unidad. Las nuevas generaciones de europeos se sienten realmente partes de una unidad. Por lo tanto, tiene todo el sentido
dotarnos de unas fuerzas armadas conjuntas. Con mucho menos dinero haríamos formidables economías de escala, tendríamos menor número de fragatas, menor número de cazas o un solo tipo de caza, un solo tipo o dos de fusil de asalto, es decir, que haríamos una planificación y nos dotaríamos de unas capacidades, digamos, más sensatas del popurrí que tenemos en estos momentos. Y eso mucha gente lo entiende. Ahora, si nos trasladamos al ámbito de la política, al ámbito de las culturas ciudadanas, lo que vemos es que, ya nos lo decía Ortega, soy yo y mis circunstancias, y mis circunstancias es básicamente histórica, porque solamente soy historia. El presente es un instante, el futuro está por hacer. Y todos estamos condicionados por lo que hemos recibido. Un danés no ve el mundo igual que un francés. Un italiano no lo ve igual que un irlandés. Y este libro es el esfuerzo precisamente por tratar de encontrar esos puntos donde coincidimos a la hora de hacer frente a una realidad que es compleja. De manera inmediata tenemos la cuestión rusa-ucraniana, pero hay otros muchos conflictos sobre la mesa. Las reacciones no son idénticas y eso hoy por hoy implica que los políticos se reservan el ejercicio de la soberanía para los temas críticos del uso de la fuerza. Aunque todos entendemos, incluidos los políticos, incluidos los ciudadanos, que lo sensato sería lo contrario. Pero si nos dotáramos de unas únicas fuerzas armadas europeas, ¿quién tomaría la decisión de actuar? Y más aún, ¿quién dirigiría las operaciones? ¿A quién respondería? En el plano jurídico, lo fundamental lo hemos resuelto. Desde Maastricht en adelante hemos ido creando toda la base jurídico-política para poder hacerlo. Queda lo más importante, que es la voluntad. Y la voluntad está condicionada por esas circunstancias orteguianas. Entonces tenemos que ser prudentes y reconocer que hemos recorrido un camino. Si miramos atrás, el camino es importante, pero nos queda por todavía un trecho importante hasta que veamos el mundo de la misma manera. Sí, almirante, tú que has mandado una fuerza de la OTAN precisamente, ¿cuál es tu opinión sobre esta misma cuestión? Pues estoy completamente de acuerdo. La Unión Europea nunca ha mostrado ningún interés por crear una estructura de mando y una estructura de fuerza que puedan responder. Todo lo que hay es el Comité Militar y el Estado Mayor Internacional, que sirve, aunque está, bueno, estaría en una discusión un poco larga sobre esto, pero nunca ha querido crear una estructura de fuerza y cada vez tiene que crearla, o una estructura de mando, he querido más bien decir, y cada vez tiene que crearla para la ocasión. Para cuando hay una operación, entonces se crea la estructura. Nosotros una de las cosas que proponemos, y lo hemos propuesto repetidamente, pero tengo que reconocer que sin mucho éxito, ha sido que la Unión Europea debería de poseer un buque de mando y control, no para operaciones navales, para toda clase de operaciones. Como la OTAN tiene cedido por Estados Unidos el USS Mount Whitney, que según los acuerdos de Berlín Plus podía ser cedido a la Unión Europea siempre que la OTAN no lo necesitara y siempre que Estados Unidos no lo necesitara, lo cual quiere decir nunca. En términos prácticos. Nosotros creemos que la Unión Europea debería disponer, y además incluso legalmente es defendible que pudiera incluso volar la bandera de la Unión Europea. Sería el único caso en el mundo de un barco con una bandera que no es nacional, pero podría hacerlo por una serie de razones que no hacen al caso ahora, y eso facilitaría mucho tener una estructura de mando permanente que haría más fácil lanzar esas operaciones de las que es tan ambiciosa. Solo puedo decir que también afecta a eso la ceguera marítima, lo cual me ha recordado, mientras hablaba el profesor Portero, me ha recordado que el nadir de la ceguera marítima lo alcanzó la Unión Europea en el año 2003, cuando emitió un concepto estratégico de la Unión Europea. Y en todo ese concepto, menos mal que luego ha sido reemplazado y las cosas han mejorado un poco, pero en todo aquel concepto estratégico, la palabra marítimo, o naval, o mar, solo figuraba una vez en todo el documento. Esa vez decía, y otro motivo adicional de preocupación es la piratería marítima, como si pudiera haber una piratería que no fuera marítima, pero bueno, es la única aparición de la palabra marítimo. Creo que fue el desastre. Menos mal que eso trajo consigo una reacción. Se creó una estrategia de seguridad marítima de la Unión Europea algún tiempo después, y la Unión Africana pidió ayuda a la Unión Europea para hacer su estrategia de seguridad marítima. La Unión Europea lo hizo mandándoles un oficial, quiero recordar que danés,
ahí a Addis Abeba, alguien donde le conocí yo, y hicieron una estrategia de seguridad marítima antes que la Unión Europea. Pero en fin, eso se va mejorando y efectivamente en la brújula, en la nueva brújula estratégica, lo marítimo sí aparece abundantemente, lo cual estoy muy contento porque ya la ceguera marítima empieza a ser solamente de un solo ojo. Yo creo que sí. Muy bien, pues muchas gracias, almirante. Cambiando de teatro geográficamente, yo quería preguntarle al profesor Portero, está claro que la atención mundial se ha trasladado a la zona Indo-Pacífico y esto es una zona evidentemente marítima. Yo quería preguntarte, desde esta perspectiva y teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el papel que debe jugar la Unión Europea en esta zona? ¿Es una zona realmente de interés para la Unión Europea o nos pilla quizá demasiado lejos? ¿Cuál es tu opinión? Pues mi general, empezando por lo segundo, en un mundo globalizado, la característica de globalización es que vivimos en un patio de vecinos, donde lo que pasa en un punto repercute en el resto. Por lo tanto, sí o sí tenemos que estar en todo el planeta, porque lo que ocurre en todo el planeta nos afecta. Cosa distinta es cómo tenemos que estar. Hay países europeos que tienen una presencia histórica allí, el más antiguo somos nosotros, pero también hace más tiempo que nos retiramos del Pacífico. Hoy hay naciones europeas como Francia, que es miembro de la Unión, como el Reino Unido, que ya no es miembro de la Unión, que están muy presentes. Lo importante es que, sabiendo que tenemos que estar, no es sensato estar presentes si de verdad no sabemos qué queremos y si de verdad no hemos evaluado la gravedad de la situación en estos momentos en la zona, que es muy alta, y no estamos en condiciones de actuar llegado el momento. Es un teatro demasiado peligroso para ir de turista. Entonces, eso de nuevo nos lleva a ese proceso de maduración que está viviendo la Unión Europea sobre su papel en el mundo. Hay Estados europeos que lo tienen muy claro, hay otros que consideran que no hace falta estar allí. Al final hay que buscar un punto de equilibrio y tratar de que la Unión Europea esté no solo en el plano diplomático, que lo está. O sea, hay evidentemente, entre comillas, embajadas de la Unión Europea. Hay muchas embajadas de Estados europeos que actúan como miembros de la Unión, pero una presencia militar requiere sosiego y saber exactamente para qué estamos y cómo estamos. Sí, si queréis añadir algo a alguno de los otros dos intervinientes. Bueno, no sé, podría comentar que en la actual guerra de Ucrania parece que el elemento marítimo y por supuesto naval está ausente, más allá de ciertos proyectos que hemos visto de que Rusia tiene intenciones de lanzar una operación anfibia, sería un poco sorprendente a mi juicio, pero bueno, sobre Odessa. Pero hay otros elementos que sí han aparecido, pero no suelen capturar la atención de los comentaristas, y es todo lo que rodea al régimen especial del Mar Negro. El Convenio de Montreux, esto dice unas condiciones que para el número de barcos, el tipo que están dentro, etcétera, que Turquía siempre es muy estricta en ello, y esta vez incluso han ido un poquito más lejos de lo que cabía esperar en sus restricciones a la luz del Convenio de Montreux. El otro día hemos visto también un incidente por el cual un destructor inglés ha sido... Perdona que te interrumpa, almirante, porque la gente que nos sigue a lo mejor no está muy al tanto. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste el Convenio de Montreux? Bien, no quería pasarme, dando tantos detalles, pasarme del tiempo, pero el Convenio de Montreux básicamente consiste en que Turquía prácticamente es el único juez de quién puede y no puede entrar en el Mar Negro. Y tiene una serie de disposiciones, unas son para cuando hay guerra, tiempo de guerra, otras para tiempo de paz, unas son para buques de guerra, otras son para los mercantes, unas son para cuando hay hostilidades, pero Turquía no es un beligerante, otras para cuando sí lo es. Efectivamente, hay una gradación completa de restricciones que las aplica Turquía. En lo básico son, en tiempo de paz,
un barco de guerra no ribereño del Mar Negro puede estar dentro, tiene que anunciarlo con 15 días de anticipación y puede estar en el Mar Negro durante 21 días. Al cabo del tiempo tiene que marcharse. No se admite más barcos de más de 15.000 toneladas, ni un grupo de barcos de la misma nación que tengan que sumen más de 15.000 toneladas. Incluso las fuerzas permanentes de la OTAN, yo he estado varias veces en el Mar Negro formando parte de la Astana Forlán, mandando un barco y mandando la Astana Formed. Las fuerzas de la OTAN a esos efectos son consideradas como si fueran una sola nación, no, a pesar de que hay 8 o 9 banderas diferentes. Y en este caso particular, Turquía ha decidido aplicar el apartado que dice cuando hay una guerra y Turquía no es beligerante, pero en cuyo caso las naciones beligerantes, a efectos prácticos Rusia en este caso, no pueden pasar por los estrechos turcos, simplemente, ni entrar ni salir. Excepto, una excepción, que es cuando tienen que regresar a su base, pero solo una vez. Y entonces Turquía lo ha aplicado, pero lo ha aplicado más estrictamente, porque según he leído en la prensa, no conozco los detalles, me ha sorprendido, lo ha aplicado a todo el mundo, no solamente a los beligerantes. Eso quiere decir que lo naval también está presente en esta guerra eminentemente terrestre, de una manera importante, porque naturalmente si hubiera libertad para desplegar una fuerza naval occidental, de la OTAN o de la Unión Europea o de quien sea, en el Mar Negro, quizá cambiarían un poco las circunstancias solamente con estar allí presente. Y cambiarían algo las circunstancias de la capacidad rusa para montar un ataque naval, anfibio o de otro tipo. Así que eso es lo que... Es un aspecto muy interesante, yo creo que es clave la cuestión, porque la realidad manda y de hecho la guerra de Ucrania pues está captando la atención de todos los analistas que se dedican a estos temas, ¿no? En el ámbito naval sí es cierto que la guerra está teniendo muy poco protagonismo, pero no se nos puede escapar que Rusia también es una potencia naval, que tiene fuerzas en el Mediterráneo, tiene fuerzas en el Báltico. En fin, ¿cómo veis, profesor, el papel de los diferentes actores, no concretamente ya el teatro de la propia Ucrania y Rusia y sus fronteras, sino en un contexto geográfico más amplio? Es un tema clásico. El almirante seguro que luego puede hacer predicciones más inteligentes que las mías al respecto, pero digamos, Europa siempre ha sido una península asiática. El Istmo es el eje que une el Báltico con el Negro, Mar de Mármara, Mar del Norte son los dos accesos, y lo que pase en el centro inevitablemente repercute. Ese eje fue un eje de comunicación entre el mundo eslavo y el mundo musulmán, turcos y árabes, que pudieron comerciar durante muchísimo tiempo. Fue el eje de la construcción tanto del Rus de Kiev como después de Rusia, del Rus de los moscovitas. Y por lo tanto cualquier cosa repercute, es como un hilo cuya vibración se nota. Por ejemplo, ya en el inicio del despliegue ruso en torno a Ucrania, empezamos a ver a los fineses y a los suecos hablar de su acercamiento a la Alianza Atlántica. Empezamos a escuchar a los daneses a hablar de que, bueno, hasta la fecha no habían aceptado tropas extranjeras, pero a lo mejor a partir de ahora sí. Hemos visto a los suecos enviando tropas a islas suyas que están situadas en el centro del Báltico por miedo a, bueno, si era una operación terrestre únicamente sobre Ucrania, ¿cómo es que inmediatamente países que están a una cierta distancia se sienten agredidos? Bueno, el eje funciona. El Mar Negro estamos viendo que tiene una actividad limitada, tanto porque los turcos lo están intentando, como porque no es una guerra naval, no es un conflicto naval. Pero hay 3 países de la Alianza Atlántica en el Mar Negro, 3. Por lo tanto, a la mínima podemos encontrarnos con un conflicto muy serio. Y esos 3 países, o sobre todo 2 de ellos, están recibiendo contingentes de otros países de la Alianza para reforzarse. Inevitablemente, por mucho que queramos ver que el conflicto de Ucrania es estrictamente terrestre, que en lo fundamental lo es, el eje intermaris es una realidad e inmediatamente se activa la sensación de inseguridad cuando hay un disparo en Ucrania. Almirante. Yo es que realmente tengo poco que añadir, porque estoy totalmente de acuerdo, tanto con el almirante como con lo que ha dicho el profesor. Reflexionando un poco lo que os oía diciendo en general, ¿no?
has dicho lo del eje, ahora es sensible, efectivamente, pero es que volvemos, siempre dicen para entender, ¿no? Para entender el presente que hay que conocer la historia, y dicen que para construir el futuro, es que es verdad, al final siempre todo acaba así, pero dicen, acordad la ruta de la seda, etcétera. ¿Por qué los portugueses se lanzaron y luego nosotros? ¿Cómo le vendió, y permitirme la expresión, el proyecto, tanto Colón como luego Magallanes a los reyes, eso, por buscar otra ruta que pudiera llegar a las famosas Islas de las Especias? O sea que todo al final siempre gira alrededor de eso. Y luego, por otro lado, pensando un poco en ese que decía el profesor, ¿quién mandaría? Que el barco único, etcétera. Al final, claro, dicen, no, siempre, todavía, a lo mejor, no sé, pensando que pensar siempre en positivo en el futuro, subyacen siempre las raíces históricas de los distintos, si se me permitís, antagonismos que ha habido, y intereses luego, que duda cabe, comerciales, ¿no? Y entonces yo veo, almirante, que tú que has estado metido allí, que siempre eso subyace de alguna manera y que es una dificultad añadida, ¿no? Para conseguir llegar a esa deseable unidad tanto militar como comercial, ¿no? Y de intereses. Y otra dificultad adicional me gustaría añadir es que esto, y no es meramente esta guerra, ya viene de tiempo atrás, la interpretación rusa, y por cierto China también, de las disposiciones del Convenio de las Naciones Unidas para la Ley del Mar discrepan por completo de las que son universalmente admitidas. Por ejemplo, ambos países no reconocen el derecho al paso inocente, llaman frontera al límite exterior del mar territorial, al que llaman aguas territoriales, esto indebidamente, porque eso implica a su vez un concepto más estricto, y eso está en la base de muchos acosos que han estado llevando a cabo con barcos ingleses en el mar de China, con barcos americanos, porque interpretan la ley que ambos países han firmado y ratificado, la interpretan de una manera, como digo, incompatible con la del resto del mundo. Y esto nos crea unas dificultades porque no sabes cuál es el terreno legal en que te estás moviendo. Mejor dicho, sí lo sabes, pero sabes que el otro no lo reconoce. Y este es un problema. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Yo creo que hemos cumplido el propósito de esta presentación, de este magnífico libro, como nos decía el profesor Portero, Europe and the Sea, Continuing Story. Como digo, el propósito de la presentación es invitarles a la lectura del libro. Yo quería aprovechar la puntualización, sobre todo para dar la enhorabuena al almirante del Pozo, y te ruego, almirante, que transmitas la enhorabuena de parte del CSDEN a los otros 4 autores, porque creo que es una magnífica obra que presenta aspectos que son poco conocidos de lo que es el contexto marítimo de Europa como un conjunto, y desde luego una magnífica obra que desde el CSDEN les recomendamos a todos ustedes. No me queda más que agradecer la participación de nuestros invitados, al almirante y autor del libro, profesor Portero, y al almirante Gamboa. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación, y a todos ustedes, pues esperando que hayan disfrutado de ella, y sobre todo que se animen a leer este libro, que, como digo, es un libro muy interesante para todos aquellos interesados en cuestiones del mar. Muchas gracias por su atención. Si tienen ustedes preguntas, tenemos una dirección de correo electrónico a las cuales las pueden remitir y trataremos de responderles y aclararles. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.